Mucha gente lee a Condorito para matar el aburrimiento y reírse. Yo también, desde hace años, desde que soy un niño. De hecho, es uno de los motivos por el cual me enseñaron a leer. En mi familia estaban aburridos de que yo les pidiera que me leyeran los chistes de Condorito. Así que me sentaron junto con un silabario y me enseñaron a leer para que me dejara de huevear. Ahora lo sigo leyendo, ya no me río tanto, me fascino con otras cosas que me resultan interesantes, como Condorito, cierta costumbre que tiene de quedarse curado en el bar El Tufo, de volverse a la hora del loli, para la casa, que lo cogoteen. Esas situaciones me resultan simpáticas. Suena macabro, pero sí, me resultan simpáticas. Ahora también leyendo Condorito este último tiempo me he dado cuenta de otra situación que me resulta interesante, que es el hecho de que Condorito en ciertas oportunidades se permite filosofar. ¿Cuándo? Todo aquel que ha leído Condorito se ha percatado que algunos chistes terminan con la exclamación "exijo una explicación". Frase que generalmente dice Condorito cuando las cosas no le salen bien o no hay un final redondo. Según la RAE, exigir es pedir imperiosamente algo a lo que se tiene derecho. Y según la RAE, una explicación puede ser, en su primera acepción, la declaración o exposición de cualquier materia, doctrina o texto con palabras claras o ejemplos, para que se haga más perceptible. Así, exigir una explicación, entre otras cosas, puede ser un reclamo al mundo cuando se presenta de forma oscura e incomprensible. Es difícil llegar al fondo del concepto de lo que es filosofía, de cómo fijar esa noción. Yo ni cagando lo voy a hacer ahora, porque no soy experto, pero sin embargo me serviré de Karl Jaspers para explicar o aproximarme. En su libro Introducción a la Filosofía habla de la situación límite como aquella de la cual no podemos salir y que no podemos alterar. Señala que el origen de la filosofía está en la admiración, en la duda, en la experiencia de las referidas situaciones límites, pero en último término, y encerrando en sí todo esto, en la voluntad de comunicación propiamente tal. Ejemplos de situaciones límites son la muerte, enfermarse de gravedad, tener un hijo, enamorarse y ser correspondido, etc. En concreto es un asombro, una perplejidad provocada por no sé si existe esta palabra, pero por un descentramiento en el comportamiento habitual. Cuando Condorito se ve involucrado en sus propias situaciones límites, rompe la cuarta pared dirigiéndose directamente al espectador para exigir una explicación. Las situaciones límites a las que se enfrenta Condorito son situaciones que generalmente lo llevan a la conclusión de un sinsentido, a una situación absurda que no tiene explicación, y por eso exige una explicación. No puede comprenderlas. Ahora, generalmente en una narrativa, cuando un personaje rompe la cuarta pared, adquiere conciencia de lo que es y abandona por un instante su tarea o su rol en la ficción que está escrita. Condorito no inventó eso de ser un personaje autoconsciente o el hecho de romper la cuarta pared. Tampoco cita a Sócrates, Aristóteles o Kant, ni desarrolla un sistema filosófico, ni plantea aporías. Lo que sí hace Condorito, cuando exige una explicación, es tomar conciencia de sí mismo y de la irracionalidad de su universo. En el universo de Condorito es normal ver cocodrilos en los tarros de basura, sonámbulos en los techos, cuadros con imágenes que se salen del marco, por ejemplo del barquito y el agua se cae. Pero aún así en ese mundo hay un espacio para el absurdo. Y allí Condorito queda colgado, no comprende, y ahí es donde invoca a la racionalidad. La necesidad de explicarse las cosas es natural en el ser humano.
la inquietud de la pregunta, es parte de la necesidad de certidumbre que necesitamos, y también quizás también de consolarse de ciertas situaciones que son difíciles de soportar, como son los sucesos trágicos o tristes, que son situaciones límite, y que por ejemplo en el caso de las religiones se significan o se explican mediante frases como que el misterioso son los caminos de Dios, o que esto fue el castigo de Dios, o que la intervención del diablo, como dicen los pentecostales de la Plaza de Armas, etc. Esta esencia misma del espíritu humano radica también en la exigencia de una explicación por parte de Condorito cuando él se enfrenta a un chiste sin remate. Un chiste sin remate es una historia sin un final armónico y que produce una disonancia, que produce una tensión. En cuanto a nosotros, los lectores, en nuestras vidas, cuando no existe una respuesta, un cierre o una conclusión satisfactoria a una problemática que nos sale en el camino, nos sacudimos y quedamos perplejos, incómodos, esperando la armonía del cierre, creyéndonos, producto de la arrogancia que nos genera la racionalidad, con la prerrogativa de que se nos debe develar la razón del caos, todos los motivos, todas las causas. En el momento en que Condorito exige una explicación, hace presente una perplejidad, hace presente la inquietud que hay que tener frente al absurdo de ciertas situaciones en tu vida. Recuerda la necesidad de estar alejado de un conformismo apático ante estos absurdos. Es adoptar una situación de latencia trascendente. Por ejemplo, en mi realidad cotidiana, si prendo la televisión abierta y tengo el estómago para ver un matinal o un noticiario nacional, ya no me aparecen cocodrilos en los tarros de basura ni sonámbulos caminando por los techos, pero sí tomo conocimiento o me entero de muchas cosas que son indignantemente distópicas o violentamente absurdas y que me generan un impulso enorme de romper mi imaginaria cuarta pared y agarrar a chachazo al que escribió el guión de esta teleserie o esta comedia barata que me tocó actuar. Y eso es lo valioso de la doctrina filosófica de Condorito. Cuando la vida se plantea como un chiste que no tiene remate, siempre hay que exigir una explicación.